Estimada Red, una vez más vamos a tener una brevísima sesión de redacción. Hay otro texto, un comunicado muy reciente y de mucho interés para la comunidad, al menos aquí en el Perú, que deseo analizar con ustedes. Antes de empezar, yo considero sustentarles por qué estoy tomando como ejemplo textos como el que analizamos en la anterior ocasión, emitidos por el Estado, en España se diría la administración, y como el día de hoy, textos de temas judiciales. ¿Cuál es el motivo? Si ustedes eh, principalmente se desempeñan, quienes me están escuchando aquí en LinkedIn, se desempeñan en empresas, ¿por qué se debería analizar la redacción de textos del Estado y textos de temas judiciales? Bueno, la respuesta nos la da la experta española Estrella Montolío en este artículo que les estoy proyectando, se llama Lingüística, Comunicación y Transferencia de Conocimientos. Eh, Ella, en este párrafo, lo voy a resaltar, indica lo siguiente: la variedad lingüística del español, que suele emplearse por defecto en gran parte de los ámbitos laborales, ojo, en España, podemos reemplazar en vez de España, Perú, Argentina, Colombia, cualquier país de habla hispana. Esa variedad lingüística que se utiliza en las empresas, en el ámbito laboral de cualquier organización, lamentablemente, ella indica aquí, en demasiadas ocasiones es el que proporciona el lenguaje jurídico administrativo. Nótese cómo aquí está asociando en una sola palabra los dos ámbitos, ¿no? En este adjetivo aquí, compuesto, digamos, jurídico administrativo. El lenguaje que emplean los abogados en el ámbito judicial y el lenguaje que emplea eh, el Estado, la administración allá en España, para elaborar sus comunicaciones escritas. Ese es el modelo que se tiene en las empresas para redactar. Y por ese motivo, ella sigue diciendo, a diario llegan hasta el ciudadano mensajes de las empresas, escrito, y de la propia administración, ¿no? Del propio Estado, obviamente, escritos en un lenguaje de estilo pseudo jurídico. Excelente esa denominación, estilo pseudo jurídico. O sea, se apropia de la forma, de la estructura de elaborarse estos documentos, el, el, el lenguaje empleado en los documentos que ustedes redactan en las empresas, en entidades privadas. Ese lenguaje toma como modelo el lenguaje que ya les menciono, empleado en el ámbito judicial y en el ámbito de la comunicación escrita por parte del Estado. Ese es el modelo, lamentablemente. Ante esta situación, voy a proyectarles otro recurso. Ante esta situación el 2017 se ha publicado el libro Estilo de la Justicia de la RAE. La RAE, consciente de este problema, de que el estilo del lenguaje jurídico es poco comprensible, ha publicado junto con el Poder Judicial de España en el 2017 este libro Estilo de la Justicia. Aquí brindan pautas para optimizar la redacción, obviamente para textos judiciales, pero también les pueden servir a ustedes que me están escuchando en todas las empresas. Bien, hoy día voy a analizar un caso tomado, ahora sí voy a proyectar, aquí le estoy proyectando una página del libro Estilo de la Justicia. Hoy día vamos a analizar un fenómeno, el uso de los relativos, que esos relativos, voy adelantando, tienden a extender mucho la redacción. Una oración principal se vincula con un relativo, por ejemplo, el cual o la cual, y se va
agregando una oración subordinada, y eso en su conjunto origina un enunciado muy extenso. Eso es lo que vamos a evitar al analizar el ejemplo del día de hoy. Bien, ¿y cuál es el ejemplo? Paso a compartirlo. Es este aquí. El tema es muy, digamos, de muy palpitante actualidad, digamos. Hay una situación aquí en Perú que rápidamente se las resumo, si es que me escuchan de otros países que no sean de Perú. El Congreso de la República quiere destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esta entidad de la Junta Nacional de Justicia es la que elige, designa a los jueces en, en el aparato judicial de nuestro país, aquí en el Perú. Entonces, hay una pugna entre el poder legislativo y el poder judicial, en este caso concreto con la Junta Nacional de Justicia. El día de ayer, hoy día estamos 8, el día de ayer, es decir, el 7, fecha 7 de noviembre, ahí abajo se veía, eh, esta Junta Nacional de Justicia comunica a la opinión pública lo siguiente, ¿no? Y aquí vamos a empezar el análisis. Primero, detectemos siempre, cada vez que analicemos un texto, en este caso este párrafo, detectemos. ¿Hay un indicador, ¿no? que debemos siempre considerar para determinar si está escrito de manera adecuada, ¿no? Si es que va a resultar claro al momento que alguien reciba este texto? Un indicador. ¿Hay algún punto y seguido o se trata, lamentablemente, como vemos aquí, de un párrafo unioracional? Bueno, lamentablemente es el escenario en el cual nos encontramos, ¿no? No hay ningún punto salvo el final. Entonces, si que no hay ningún punto y seguido, lamentablemente esta es una sola oración, pero es una sola oración de ¿cuántas palabras? De 91 palabras. Es un exceso. Entonces, nadie puede comprender y procesar la información expresada en una oración con 91 palabras. O sea, nadie va a poder procesarlo sin que resulte necesario leer 2 o hasta 3 veces la oración. Y ahí estamos perdiendo tiempo, ¿no? En el trabajo ustedes saben que el tiempo es oro, por lo tanto ustedes al redactar no pueden emitir, no pueden redactar oraciones de este tipo. Vamos entonces a analizar rápidamente cómo podemos remediar esta situación. Lo que les había dicho en una ocasión anterior es, ante una oración extensa como esta, prácticamente constituye un párrafo, se tiene que dividir la información en como mínimo 2 oraciones, como mínimo. Para ello, analicemos y detectemos dónde termina la primera oración, dónde se cierra la primera idea con sentido completo. Para ello, siempre les voy a indicar, les voy a sugerir que analicen cuál es el verbo principal. El primer verbo que ustedes pueden empezar a analizar, el verbo principal. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? El conjunto de magistrados, se dirige a la opinión pública, ¿no? Está informando o está comunicándose con todos quienes leemos aquí en el Perú, se dirige a la opinión pública con la finalidad de, ¿con qué propósito se está dirigiendo? De informar. Acá hay un infinitivo. Este infinitivo también, si bien es cierto, no es un verbo conjugado, sí está transmitiendo una información, sí está expresando una acción de informar. Bueno, entonces amerita detenerse y analizarlo. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de este infinitivo informar, ya la oración va a seguir adquiriendo complementos. Y vamos a ver dónde se cierra esta idea con sentido completo, dónde se termina de incorporar los complementos necesarios para que se entienda una primera idea, por lo tanto, una primera oración. Se dirige a la opinión pública con la finalidad de informar que en la fecha, ¿no? Es el 7, es decir, ayer, la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, otra entidad judicial, otro órgano judicial,
ha expedido, acá hay otro verbo, y aquí ya tenemos, lamentablemente, marcado mediante esta que, ya tenemos marcada una oración subordinada, ¿no? Se dirige a la opinión pública con la finalidad de informar que, y a partir de este que empieza una oración subordinada que depende de esta oración principal que está aquí planteada al comienzo. ¿Qué se va a informar? En la fecha, la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, y nótese cómo nos damos cuenta que es una oración subordinada, porque aquí lo resaltado en celeste es un sujeto. Aquí hay un órgano judicial que ha realizado una acción, que es expedir esta resolución, medida cautelar, expediente tal. Ya, entonces, hasta aquí vamos a detenernos y vamos a ir viendo si se ha desarrollado una idea con sentido completo. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia se está comunicando con la opinión pública para informar que hay otro órgano judicial que ha expedido una resolución. Hasta ahí, la idea se ha terminado de desarrollar. Por lo tanto, podríamos hablar de que se ha terminado de expresar una oración. Por lo tanto, aquí en el paréntesis podría tranquilamente colocarse un punto. Ustedes, ¿cómo? Ya hablo de ahora dirigiéndome a quienes deseen realizar este mismo proceso, ¿no? Al haber terminado sus textos, ¿no? Cualquier texto, correo, informe, ¿no? Deben proceder de esa forma. Si les ha quedado la versión el enunciado en un párrafo muy largo, tienen que ir determinando dónde termina una primera idea, no tienen que ir definiendo, precisando. ¿Dónde termina una primera idea con sentido completo? Ahí colóquenle punto y seguido. Después vamos a hablar de la diferencia que puede haber o la similitud también que puede haber con el punto y coma. Pero ahorita pasémonos simplemente en punto y seguido para dividir oraciones. Aquí se termina una primera idea con sentido completo, por lo tanto, constituye este enunciado una oración. ¿Cuántas palabras tiene? Siempre tienen que ir monitoreando. 45, les ha quedado muy extensa. Bueno, Montolío, en este caso de los textos del ámbito judicial, en la anterior grabación les había explicado que considera como promedio 40 palabras que deben constituir una oración. Bueno, 45 está todavía dentro de un promedio manejado. Pero no, pues, si no hubiera sido manejable si es que le agregamos a este otro segmento de la información, que así ya estamos viendo que eran 90 palabras, ¿no? Entonces, no se puede procesar. Eso obliga a una relectura y eso ya va en contra de la gestión del tiempo en el trabajo. Bien, ¿a qué quiero llegar? ¿Y por qué he seleccionado este ejemplo? Aquí tienen esta palabrita, la que, esta palabrita compuesta. Esto en gramática se denomina un pronombre relativo complejo. Este que es un relativo y se refiere a la resolución. Este que se refiere a la resolución número 2, ¿no? Una medida cautelar, etcétera, etcétera. Y por eso es un pronombre. Recuerden el tiempo del colegio, de la educación superior. El pronombre siempre se refiere a otra entidad mencionada en la oración, ¿no? O en el enunciado en general, ¿no? En la que, es decir, en la resolución, esta tercera sala constitucional dispone suspender provisionalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí hay incluso otro verbo, ¿no? Dispone suspender, una perífrasis. Bien, ¿qué hacemos con esto? Ya tenemos, digamos, diagnosticada la estructura de esta segunda oración que podemos ir organizando. ¿Qué se hace en estos casos? Cuando hay este pronombre relativo la que, ahora sí voy a regresar a proyectarles lo que les mencionaba de la RAE. Permítanme un momento. Regresamos al libro Estilo de la Justicia. La RAE se ha tomado el trabajo de brindarles pautas de redacción en este libro.
a quienes se dedican al ámbito judicial, pero ya les reitero, todos nos podemos beneficiar de esas pautas, porque lamentablemente todos estamos influenciados por la redacción en el ámbito jurídico que se, digamos, aplica, sirve como modelo para la comunicación escrita en las empresas. Tomemos entonces las herramientas necesarias para optimizar la comunicación escrita en las empresas. El relativo, el cual, o cualquiera de estos también, eh, voy a quitar aquí para ir subrayando poco a poco, o resaltando poco a poco. El relativo, el cual, o la cual, los cuales, las cuales, cualquiera de estos, esos son relativos complejos, ese es su nombre técnico, digamos, en gramática. Cualquiera de estos eh, va a introducir oraciones relativas explicativas separadas por coma, como hemos visto aquí en el ejemplo, ¿no? El párrafo unioracional nos está quedando muy extenso. ¿Por qué? Porque luego del paréntesis ese que les mostré, venía una oración relativa explicativa separada por coma, y ahí ¡boom! Se añadió una subordinada que amplió en demasía la cantidad de palabras de la, entre comillas, oración. Párrafo unioracional es su nombre. Bien, ¿qué pasa? Estos relativos del cual, o en el caso que estamos analizando, la cual, en el caso que nos convoca en esta sesión de hoy, es la cual específicamente, introduce, como les decía, oraciones relativas explicativas. Pero ¿qué hace en estos casos? Para evitar alargar la oración, la RAE recomienda esto: sustituir, en este caso el la cual, por un pronombre demostrativo. Demostrativo, recordemos los tiempos primariosos o de la educación superior, si es que también les reforzaron ese conocimiento. Demostrativo, ese, aquel, con todas sus formas en plural, en masculino, en femenino. Regresemos entonces, ojo, quedémonos, un demostrativo, en la cual eh, podría reemplazarse por un demostrativo si, en vez de la cual, hablando de la resolución, ya voy adelantando la solución, no, la alternativa de redacción, hablando de la resolución, la cual podría reemplazarse por un demostrativo esta, ¿no? Esta resolución o este fallo, digamos, ya si queremos armar una frase. Entonces ya tenemos una solución, vamos a aplicarla. La RAE ya nos ayudó, gracias RAE, ya nos brindó las herramientas y ahora la aplicamos. Este relativo complejo, la que, lo tenemos que reemplazar por un demostrativo. Habíamos indicado hace un rato que puede ser esto, ¿no? Si queremos ser más específicos, armemos una frase, ¿no? Si hablamos de que ese relativo, la que se refería a la resolución, digamos, esta resolución o este fallo, por último, ¿no? Este fallo. En este fallo, ya lo tenemos referenciado, eh, vamos a la silla, dicha sala, para recuperar también el sujeto que realiza la acción, en este caso de dispone, ¿no? Dispone suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, otro sujeto, formuló contra los miembros del Pleno de la, otra frase que denomina entidades. Los miembros, ahora si regreso a la lectura, en este fallo, ¿no? Es decir, eh, en la resolución número 2, la medida cautelar, dicha sala dispone suspender, y así se va organizando una oración, ¿no? Ya le agregamos o recuperamos un sujeto, la sala, el verbo ya lo teníamos, porque había quedado de la oración subordinada que estaba introducida por la cual, ¿recuerdan? Dispone suspender provisionalmente a todos los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso formuló contra los miembros del Pleno de la
Junta Nacional de Justicia. Y aquí a otro agregado más, ¿no? Que ya constituye prácticamente el final, felizmente, de la oración, así como todos los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma. De la misma, eh, el uso del adjetivo la misma es vetado para referirse a un elemento antes mencionado. En otra oportunidad quizás explicaré esto. Pero ahora regresemos a cómo ha quedado organizada esta oración. Siempre monitoreen cuántas palabras tiene. 48. Está quedando extensa, pero es mejor 48 a 91. Creo, ¿no? Claro que sí. Entonces, de esa forma, estimadas y estimados, este párrafo unioracional lo han transformado en 2 oraciones. ¿Cómo se hace? Siempre recuerden, analicen los verbos. Los verbos son los que van a determinar qué enunciados pueden transformarse en oraciones. Y para conocer otros recursos, otras estrategias, en la publicación que voy a postear en LinkedIn, voy a mostrarles un enlace a un artículo, lo voy a compartir de todas maneras, un artículo que yo había compartido hace tiempo, en el que explico los recursos, las estrategias lingüísticas para evitar escribir oraciones demasiado largas, ¿no? Precisamente uno de los casos que había tomado era este, o que había desarrollado en este artículo era este, ¿no? Eviten usar los pronombres relativos el o la cual para introducir oraciones subordinadas. Y aquí les presento varios casos, siempre citando la fuente, no, nunca dejemos de citar las fuentes, ¿no? Porque yo me puedo poner aquí en un video a explicarles tal y cual maravilla del lenguaje, tal y cual fenomenal recurso lingüístico, pero la fuente, como decimos acá en Perú, ¿no? Fuente de ceviche. O sea, no se sabe de dónde se ha tomado la información. Siempre es bueno citar la fuente para que haya una referencia sólida respecto de los contenidos que se están brindando, ¿no? Y los recursos, fundamentalmente. Entonces, en este artículo les brindo pautas para, les explico cómo evitar estos casos, uno de estos casos, por ejemplo, que hemos analizado hoy día, ¿no? En esta sesión. Bien, ya en breve, siendo hoy día 8, ya mañana estaré subiendo esta publicación con este video y toda la información necesaria para que puedan aplicar esta pauta que acabo de explicar. Y de mi parte, eso sería todo. Nos vemos en otra ocasión. Siempre voy a procurar analizar documentos que sean, digamos, de relevancia que amerite compartir un análisis. No siempre van a haber documentos o comunicados de este tipo. Entonces, cuando haya, analizaré si es que hay algún aspecto del idioma, ¿no? Algún aspecto de la redacción concretamente que se debe mejorar, siempre aplicando las recomendaciones del lenguaje claro. En este caso, la que hemos aplicado es dividir el párrafo unioracional y obviamente también escribir oraciones cortas, ¿no? Entonces, siempre que lo amerite en algún comunicado, voy a analizarlo para brindarle las pautas respectivas. Ahora sí, me despido. Hasta otra oportunidad. Nos vemos.